Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro estudio del grupo teosófico Alaya. Continuamos con el libro Ciencia Oculta de Enrique Renard. Comenzamos el capítulo 12, denominado Ética. Gracias. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Capítulo 12. Ética. Hay en un antiguo templo en Delfos, Grecia, una antigua inscripción que dice: Conócete a ti mismo. Se trata de un axioma mencionado en toda escuela filosófica respetada. Y su significado es claro. El ser humano no se conoce a sí mismo, aunque normalmente crea lo contrario. Observa sus pensamientos e ideas y concluye que él es sus ideas, que él es lo que piensa. Observa sus reacciones emocionales, sus deseos y preferencias y se identifica con ellos al definir su sentir. Mira su cuerpo en un espejo y al ver su imagen piensa: ese soy yo. Hecho lo cual, procederá a pasar juicio sobre sí mismo de acuerdo con tales percepciones. Al observarlo, concluirá que su cuerpo físico no es lo que él piensa que debería ser. Le encuentra defectos y estima que debería ser mucho mejor parecido. Analiza sus emociones, sus deseos y los encuentra inadecuados. Observa su capacidad intelectual y determina que no es tan inteligente como la de otros. Y el resultado de todo esto será una creciente ausencia de autoestima y en algunos casos un inadecuado detestar de sí mismo. La frase "conócete a ti mismo" se le atribuye a Sócrates, quien la reinterpretó. Para algunos académicos es simplemente imposible llegar al autoconocimiento, pues somos personas cambiantes. ¿Cómo conocer realmente algo que siempre cambia? Para otros, implica un esfuerzo metódico conocer nuestros principios, nuestras creencias y aún más nuestros defectos y nuestra ignorancia, a fin de mejorar y alcanzar la propia excelencia. Así que el autoconocimiento es un paso fundamental para nuestro progreso espiritual. Sócrates nos invita a que veamos nuestro interior, no como un lugar, sino como un mecanismo de permanentes descubrimientos. Lo anterior ocurre debido a que el individuo corriente, completamente ignorante de información esotérica, invariablemente confunde su personalidad con su individualidad. El ser humano actual se atribuye las imperfecciones de sus vehículos de expresión o cuerpos que representan la personalidad. Pero la personalidad es algo que eventualmente desaparece, porque los vehículos que la componen eventualmente se desintegran. En cambio, su individualidad, la mónada, nuestra chispa de divinidad, es incapaz de pensamientos o deseos destructivos o negativos. No se trata de virtud. Lo que ocurre es que la mónada no sabría cómo expresar tales imperfecciones, pero los cuerpos que utiliza para pensar, sentir y actuar son perfectamente capaces de expresarla y lo hacen continuamente. La mente funcionará de manera desordenada y negativa. El cuerpo astral expresará deseos y emociones inapropiados y descontrolados. Y el cuerpo físico, que no es otra cosa que un conjunto de mecanismos biológicos, sufrirá y se deteriorará bajo el impacto de los anteriores y las adiciones destructivas que adquiere como resultado, para eventualmente enfermarse o fallecer antes de tiempo. Pero el verdadero ser que somos,
que vive en el cuerpo continúa porque se nos asegura que es indestructible e inmortal. La mónada no puede bajar, por eso crea vehículos, campos de energías vibratorias de diferentes velocidades para vivir todas las experiencias, todas las posibilidades. Los pensamientos son energías que dominan las emociones, los deseos y las acciones. Por eso, una mente que no está bajo el control de su dueño se torna en algo peligroso. En cuanto a las emociones, son astrales y si están en los niveles bajos, es algo que engaña, además que no es ni útil ni apropiado. Las emociones nos impulsan, crean el deseo, lo que conlleva la acción en determinada dirección. Apoyarnos en energías negativas o ilusorias como los vehículos nos atrasa en nuestro desarrollo de conciencia. En consecuencia, atendiendo el hecho de que los cuerpos son los vehículos mediante los cuales expresamos vida y conciencia, es necesario aprender a manejarlos. Se trata de potentes focos de energía localizados en cada ser humano, pero son simplemente energía carente de ética. En la mónada humana, en cambio, el sentido de la ética es inherente. En consecuencia, para dirigir y lograr su desarrollo de conciencia, la mónada, el ser que realmente somos, debe poner sus vehículos bajo control. Desconocer este hecho comprometerá seriamente el despertar de nuestro potencial divino. Confundir el ser que somos con sus cuerpos es como confundir el automóvil con el conductor que lo maneja. Cuando el asunto se ve desde este ángulo, la ausencia de autoestima comienza a desaparecer y la persona enfoca su vida apropiadamente, entendiendo que se encuentra en un prolongado sendero que conduce al despertar de la conciencia divina, que en él reside, y que le va a tomar tiempo lograr completo control sobre sus cuerpos. El proceso de la reencarnación pone ese tiempo a nuestra disposición. Si queremos adquirir el verdadero concepto de nuestro ser, debemos dejar de identificarnos con las envolturas con que nos revestimos por cierto tiempo y que desechamos luego para ponernos otras nuevas cada vez que las necesitamos. En la mayoría de nosotros, en mayor o menor medida, Manas siempre está condicionada por Kama. Debemos purificar el cuaternario para que se ponga en sintonía con los principios superiores y así esté cada vez más accesible y con más disponibilidad la voz de la conciencia, que es el medio por el cual la naturaleza superior puede aconsejar a la psique para que no sigan los impulsos cámicos de baja vibración. Con las encarnaciones refinamos esos vehículos inferiores o ese cuaternario, haciéndolos más sensitivos para el progreso. Recuerden que pueden hacer cualquier comentario en cualquier momento. En la enseñanza teosófica se nos ha hecho perfectamente claro que nadie tiene derecho a reclamar infalibilidad sobre doctrinas religiosas. La teosofía no es una religión, ni es un sistema de creencias. Y se nos asegura que estamos libres de interpretar o considerar sus enseñanzas de la manera que estimemos apropiada. Apoyándonos en tal aserción, nos tomaremos la libertad de afirmar que mientras los seres humanos vengan de donde vengan, permanezcan en la oscuridad de la ignorancia con respecto a las leyes y parámetros que rigen su evolución, nunca cambiarán su manera de pensar y actuar, al margen de la religión que profesen o la persuasión ideológica que sostengan. Su único salvador será su conocimiento y su entender y el respeto por las leyes de la naturaleza. La ignorancia es estar en la oscuridad. De poco sirve ser inocente y bondadoso si se es ignorante. Información útil, adecuada, es lo que necesitamos. La clave del bienestar es la información,
La persona informada comete menos errores, cambia de actitud ante sus semejantes, trata de vivir de manera recta y con amor por el prójimo. Hay que tener una mente abierta y receptiva que esté dispuesta a analizar y asimilar conocimientos nuevos. Y no deben ser solo verdades morales o teóricas, sino que tienen que volverse una práctica. Me voy a permitir citar aquí un párrafo de la carta que un elevado adepto, jefe de la jerarquía planetaria, le escribió en 1881 al anteriormente mencionado señor Alfred Sinnett. Y dice la carta: para ser verdad, la religión y la filosofía deben ofrecer la solución a todo problema. Tal y como vemos el mundo actualmente, sea cristiano, musulmán o pagano, la justicia es ignorada y el honor y la misericordia dispersos a los cuatro vientos. Que el mundo se encuentre en tan mal estado en cuanto a su condición moral es una evidencia concluyente de que ninguna de sus religiones y filosofías, y las razas civilizadas menos que ninguna otra, han poseído jamás la verdad. Enséñele a la gente que la vida en esta tierra, incluso la más favorable, es solamente una carga agobiante y una ilusión, y que es solamente nuestro propio karma la causa que produce efecto, nuestro único juez, nuestro salvador en vidas futuras. Y la lucha por la vida pronto perderá su intensidad. Entonces, esto lo dice en la Carta de los Maestros, el maestro KHM a Alfred Sinnett en la carta número 12. Todos deberíamos conocer como mínimo las leyes de karma y de reencarnación. Karma como responsabilidad. Tendremos efecto de las causas que creamos. Es la cosecha de lo que se sembró y es parte del proceso de la evolución de las almas. Lo que tenemos en términos de energía, de información, vehículos, es lo que necesitamos, lo que merecemos y lo que sembramos. Y la reencarnación tenemos que verla como esperanza, como oportunidad de vivir experiencias para adquirir cualidades e ir alcanzando niveles de desarrollo que excluyan el egoísmo y favorezcan el amor, tanto en pensamientos, emociones y acciones, para trabajar eficazmente por el bien común. En lo referente a ética y a sentido común, no es mucho más lo que podemos agregar a esto. Lo sorprendente es que estas palabras tengan hoy, cerca de 140 años desde que fueron escritas, una aplicación actual, lo cual atestigua su validez. Pero aquellos que vituperan al terrorismo con aún mayor violencia no parecen entender que el terrorismo no surgió del aire y que no ocurre debido a que haya gente a quienes les encanta matar o mutilar a otras. No podemos darnos el lujo de ser tan simplistas como para presumir que los terroristas son malos y que nosotros, con nuestro descomunal egoísmo, causa directa de la miseria y de dolores de muchos, somos los buenos y tenemos derecho a defendernos a como dé lugar. Claramente, el terrorismo es una abominación y su fundamental premisa de atacar a gente inocente por la espalda, un despreciable acto de cobardía. Y por cierto, que tenemos derecho a defendernos ante ello. Sin embargo, ¿no sería acaso más productivo estudiar y determinar las causas de este indeseable fenómeno, además de combatirlo? Porque después de todo, ¿qué es un terrorista sino una persona que se siente desposeída y que puede ser fácilmente manipulada y víctima de un lavado de cerebro perpetrado por un astuto canalla con su propia agenda política? Va quedando en claro que no podemos darnos el lujo de mirar para otro lado, pretendiendo que las cosas no son lo que son, a objeto de proteger nuestros egoístas intereses y posteriormente lamentar enormes tragedias y culpar a quienes las perpetran como si sus motivos hayan surgido de la nada. Hay personas como los terroristas, de lo que está hablando el texto, que algo inapropiado no está mal, no se sienten mal por hacerlo, no les incomoda porque su estado de conciencia es bajo.
Espiritualmente todos somos iguales, somos diferentes en el nivel de conciencia. Y la madurez de conciencia es la que nos da la moralidad y dirige nuestras preferencias y nos dice o nos guía sobre lo que está bien o está mal. El principal objetivo de la teosofía es el definitivo establecimiento de un auténtico espíritu de fraternidad entre los seres humanos. Esto puede parecerles a algunos una utopía inalcanzable, pero debemos entender, y de una vez por todas, que ese espíritu de fraternidad, que se deriva de una actitud más que de una organización que lo proclame, se apoya en el hecho de que nunca habrá paz en el mundo mientras éste continúe regido mayormente por el egoísmo. Y este egoísmo continuará presente mientras el ser humano contemporáneo carezca de suficiente motivación para abandonarlo. Ese noble y elevado objetivo solo puede surgir de personas debidamente informadas con respecto a los aspectos trascendentales de la vida humana y de la mentalidad fraternal que surgirá como resultado. Pero mientras el hombre permanezca ignorante, va a continuar siendo lo que es y actuando como actúa, al margen del sistema religioso o político al que pertenezca. Este libro, al igual que cualquier otro libro de enseñanza teosófica, no tiene intenciones de convencer a nadie de nada. Su principal objetivo es hacer que la gente se sienta inclinada a pensar. Hay, por cierto, en este mundo mucha gente capaz de pensar y de manera coherente, pero la idea es despertar en la persona corriente un proceso pensante que no ha sido debidamente estimulado en esa dirección durante el soñoliento y oscuro periodo pisciano, de cuya influencia la humanidad recién comienza a despojarse, para eventualmente lograr ese despertar que infunde las energías del periodo acuariano al cual estamos ingresando. Estudiamos para conocernos a nosotros mismos, para vivir de manera recta y con amor por el prójimo, fomentando la fraternidad. Debemos buscar una autotransformación, revisando todos nuestros condicionamientos, la forma en que nos comportamos, en que sentimos, pensamos, nuestras actitudes, nuestros gustos, nuestras aversiones, y descubrir nuestra naturaleza superior y aprender a usar los vehículos a voluntad, sin que ninguno de ellos nos limite ni nos presione. Es decir, subyugar la personalidad o controlar totalmente los vehículos que la componen. Como dice el profesor siempre, antes de actuar, preguntarnos, ¿le voy a hacer daño a alguien? Pensar antes de proceder. Siempre nos decía eso. Actuar con decencia, rectitud, consideración por los demás. Reflexionar sobre que el odio separa y el amor une, y que además el amor es el único camino. Es un escudo poderoso que no está limitado ni por el espacio ni por el tiempo. Además, debemos también saber aprender para trascender, no quedarnos ahí en el mismo estado de conciencia y todo esto ponerlo en práctica. La teosofía no debe de representar meramente una colección de verdades morales, un manojo de éticas metafísicas compendiado en disertaciones teóricas. La teosofía debe hacerse práctica y tiene, por tanto, que desembarazarse de digresiones inútiles, en el sentido de discursos solemnes, inconexos y oratoria sutil. Si cada teósofo solo hiciese su deber, aquel que puede y debe hacer, muy pronto la suma de miseria humana dentro y alrededor de las áreas de cada rama de su sociedad se vería visiblemente disminuida. Olvídense de sí mismos al trabajar por los demás y la tarea se convertirá en fácil y ligera para ustedes. Algunas palabras para la vida diaria escritas por un maestro de sabiduría. La mira del filántropo debe ser la iluminación espiritual de su prójimo,
y quien quiera que trabaje con desinterés en ese propósito, se pone necesariamente en comunicación magnética con nuestros discípulos y nosotros mismos. KH, Cartas de los Mahatmas. Ok, muy bien, procedo con la invocación universal. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás. Precioso.